representante de la Guardia Nacional, elementos que nos acompañan el día de hoy de seguridad pública y de la propia Guardia. El día de hoy para nosotros los sanpetrinos es un día muy especial porque se celebra uno de los momentos más importantes en la historia de nuestra población. San Pedro de las Colonias está en el mapa de la historia nacional por el hecho de que aquí en San Pedro llegó a vivir en octubre de 1893 el apóstol de la democracia, don Francisco I. Madero, que habiendo nacido en Parras, va a vivir en esta comunidad más tiempo de lo que vivió en su pueblo natal o en cualquier otro lugar. Madero llega a San Pedro antes de cumplir los 20 años y aquí en San Pedro va a iniciar su movimiento político democratizador que va a culminar con el estallido de la Revolución Mexicana. Creo que los mexicanos a veces nos perdemos en el marisma de la historia y se nos olvidan las causas de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue un levantamiento armado en contra de la opresión política y social. Los políticos se levantaron en armas exigiendo que se respetara el voto, que se respetara el sufragio universal y que fuera efectivo el principio de la no reelección. El pueblo, los campesinos, los obreros, los empleados se unieron a la revolución para luchar en contra de la opresión social. Nosotros aquí en el municipio de San Pedro éramos uno de los municipios más ricos, no solo del estado, sino del país, por la inmensa riqueza que producía el algodón. Pero esa inmensa riqueza, ese gran progreso que se vivía en el porfiriato, era a costa de la explotación brutal del hombre por el hombre. Los campesinos se unen al llamado de Madero con la esperanza de que en el artículo 6, facción 3 del Plan de San Luis se establece que se van a restituir las tierras a los pueblos despojados, que se va a dotar de tierra a los campesinos. Los campesinos, el pueblo, la base de aquellos ejércitos primero maderistas, fueron precisamente esos campesinos que lucharon en contra de la explotación y la virtual esclavitud. Yo les digo que aquí en Torreón hay un museo muy bonito, el Museo Arocena, es una chulada de museo. Pero ahí escasamente se menciona que en las haciendas de la empresa, de la Compañía Agrícola de Santa Teresa, los peones, los campesinos, los trabajadores vivían prácticamente como esclavos, como en la Rusia zarista, como siervos, ya que su destino no era propio. Ellos vivían, se les llamaba peones acasillados porque vivían en unas casuchas que se construían a un lado de las haciendas. Y el campesino trabajaba de gallo a grillo, como decimos, por un mísero salario. Lo que no dicen los Arocena en su bonito museo que está por ahí, que habla de la grandeza algodonera de la laguna, es que a sus peones no les pagaban ni siquiera con dinero en efectivo, les pagaban con sus propias monedas. Ellos emitían sus propias monedas y billetes y obviamente solamente valían en las tiendas de raya de los grandes hacendados, y eso se repetía en todo México, independientemente de que las haciendas fueran pulqueras, enequeneras, maiceras, lo que sea, cañeras. Donde quiera el sistema de explotación era ese. A estas alturas, a más de 100 años de que inició la Revolución Mexicana, no debemos olvidar que eso fue lo que motivó al pueblo para que se levantara en armas. Aquí primero los campesinos, los intelectuales, los empleados, los obreros siguieron a Madero en pos del ideal de la democracia. Madero era un hombre demasiado noble y bien intencionado, creía en la buena fe de los hombres, confió en las instituciones, confió en aquel ejército que se corrompe y que le da un golpe de estado. Huerta
a quien le dio toda su confianza, lo va a traicionar y va a morir asesinado la noche del 22 de febrero de 1903. Y ese hecho va a ser que aquí en San Pedro, el pueblo que Madero llamó su pueblo adoptivo, donde Madero dijo que vivió los mejores años de su vida, donde Madero dijo que había conocido la nobleza y el valor del pueblo mexicano, en este pueblo el 6 de marzo de 1913, un puñado de revolucionarios maderistas se van a levantar en armas contra Victoriano Huerta. Va a ser el primer levantamiento en todo México debidamente documentado en contra de la usurpación. El gobernador Carranza ya había desconocido a Huerta, ya había convocado en Arteaga la formación del nuevo ejército mexicano, ya había convocado a los mexicanos a través del Plan de Guadalupe a formar el ejército constitucionalista. El día de ayer tuve el gusto, el honor de estar en el cuartel con los compañeros que están ahorita en adiestramiento. Tuvimos la oportunidad de presentar un modesto documental que tenemos sobre la toma de San Pedro. Y me llamó la atención que un joven cadete me pregunta que cuál era la causa, que por qué se había dado la batalla de San Pedro. La revolución constitucionalista se dio para restablecer el orden constitucional, el orden legal que había sido roto por Victoriano Huerta con el apoyo de la embajada estadounidense, el apoyo de los porfiristas. Esos sí eran conservadores de a de veras. Ese orden constitucional se rompió y en Coahuila, el gobernador Venustiano Carranza va a desconocer ese gobierno espurio, ese gobierno que legalmente fue reconocido como legal encabezado por Victoriano Huerta, y va a empezar una lucha armada para restablecer el orden constitucional y seguir con el plan, con el proyecto de la Revolución Mexicana. Se va a conjuntar una fuerza armada como nunca se ha conjuntado. El ejército popular más grande que se ha formado en América Latina fue la División del Norte que encabezó Francisco Villa, Pancho Villa. Y a esa División del Norte, a ese llamado a las armas para restablecer el orden constitucional y también para vengar la muerte de Madero, se van a unir muchos sanpetrinos. Entre ellos el general Toribio de los Santos Vázquez, la soldadera, la revolucionaria Petra Herrera, Salomé Hernández, Casimiro Soto, muchos sanpetrinos cuyos nombres se perdieron en las sombras de la historia, se van a sumar a la División del Norte y van a participar en las grandes batallas de la División del Norte. La batalla de San Pedro fue un evento inesperado. La batalla de Torreón fue un evento muy publicitado. Había prensa, venía Villa bajando desde Tierra Blanca, muchos combates, La Loma, Lerdo, Gómez, Torreón. Y Villa se entera cuando está combatiendo en Torreón que aquí en San Pedro estaban dos ejércitos, dos divisiones del ejército federal. Cuando Villa se entera que vienen por la vía que viene de Monterrey, manda al entonces coronel Toribio de los Santos Vázquez, originario de San Pedro, quien por cierto era el presidente municipal en 1913. Y él como presidente municipal se une de inmediato a las tropas del ejército constitucionalista. Toribio de los Santos es encomendado a que destruya 5 kilómetros de vía a la altura del poblado de Chávez, de la estación de Chávez, hoy Francisco y Madero. Y ahí Toribio de los Santos va a destruir esa vía y va a ganar el grado de general. Ahí se ganó el águila, Toribio. Esa acción que lleva a cabo Toribio impide que esas dos divisiones del ejército federal, la del Bravo y la División del Norte del Ejército Federal, lleguen a Torreón y se queden aquí en San Pedro. Villa, cuando se entera de que esas divisiones están aquí, de que Refugio Velasco,
el jefe de la división de la Laguna del Ejército Federal, había huido rumbo a la Hacienda de la Soledad en el municipio de Viesca, que está ahí por Hacienda de Hornos, y su intención es unirse a las fuerzas que están en San Pedro. Envía a Tomás Urbina el día 3 de abril, la toma de Torreón fue el 2 de abril, el día 3 Tomás Urbina se dirige a San Pedro y el día 4 se libran los primeros combates. Coincidentemente con este año, la toma de San Pedro, la mayor parte de los combates más encarnizados de la toma de San Pedro se van a llevar a cabo en Semana Santa. Son 10 días en los cuales se enfrentan 3 divisiones del Ejército Federal. Estamos hablando de lo mejor, de lo más fuerte del Ejército Federal. Artillería, caballería, infantería, lo mejor del ejército huertista estaba aquí en San Pedro y se va a enfrentar contra la gloriosa División del Norte. Tomás Urbina, Toribio Ortega, Rodolfo Fierro, Francisco Villa, el general Felipe Ángeles, el entonces coronel Raúl Madero y todas las grandes figuras de la División del Norte van a combatir aquí en San Pedro. La noche del día 13 de abril fue un lunes, cuando está por caer la ciudad de San Pedro, cuando los villistas están a punto de derrotar a los huertistas en San Pedro. Refugio Velasco ha sido herido. Otro mando toma las riendas del Ejército Federal y ordena el desalojo. Y antes de desalojar San Pedro, los huertistas van a quemar la casa de don Francisco Gámez. Por eso esa casa le conocemos como la Casa Quemada. Van a quemar el mercado Benito Juárez, van a quemar el Hotel Las Amazonas, van a seguir huyendo por la vía del ferrocarril y por los márgenes de la laguna de Mairán. Villa va a entrar la mañana del martes 14 de abril de 1914, por la calle Zaragoza, por la calle Real, y va a ser recibido por el pueblo de San Pedro, que ya heroicamente en las últimas horas también combatía al opresor. Fueron miles los muertos de esta batalla. Cuando Villa llega a San Pedro, se da un detalle en lo que hoy es el Museo de San Pedro. Tomás Urbina llega, y en aquellos tiempos era uso y costumbre de que las tropas que tomaran una población saqueaban, independientemente si eran los federales o los revolucionarios. Tomás Urbina le firma un vale a los encargados de la casa de la familia Porras, donde les dice que se van a llevar todo lo que hay adentro y que en su momento la revolución les va a restituir. Cuando Villa se da cuenta de lo que está haciendo Urbina y otros mandos, de inmediato ordena que cese el saqueo. San Pedro de las Colonias fue la única población tomada por la División del Norte que no fue saqueada por el ejército. Villa les dijo que no era posible que el ejército de la revolución saqueara al pueblo de Madero. En su parte de guerra, el general Felipe Ángeles señala que de no ser por la mucha fama de la toma de Torreón, intrínsecamente la toma de San Pedro es mucho más importante en lo guerrero y en lo político, por los resultados, y porque aquí estaban las mejores fuerzas del Ejército Federal, por los partes, por la documentación que dejaron en su huida los huertistas. Se sabe, dice Felipe Ángeles, que en San Pedro estaban los generales en los cuales confiaba el usurpador Victoriano Huerta. Aquí en San Pedro, las armas de la revolución se cubrieron de gloria. Los sanpetrinos pagaron nuestra cuota de sangre, pero aquí en San Pedro se rompió la espina vertebral del Ejército Federal y ya no se pudo reponer. Historiadores muy serios, como la doctora Josefina Muguel Flores, señalan que la batalla que decide la revolución constitucionalista es la de San Pedro. A Paredón llega un ejército federal diezmado. En Zacatecas, la División del Norte se enfrenta contra un ejército federal formado por casi puros soldados de leva reciente, gente con poca experiencia, cuando aquí en San Pedro se enfrentó la División del Norte a soldados
muy experimentados. El propio general Velasco fue un héroe de México. Él participó en las tropas juaristas que tomaron Querétaro el 2 de abril de 1867. Era gente con mucha experiencia, la cual fue derrotada por la revolución constitucionalista en San Pedro. Y orgullosamente ese día, una mañana como la de hoy, hace 108 años, acompañaron a Villa en su entrada a San Pedro el ingeniero Raúl Gámez, que estuvo en la artillería de Felipe Ángeles, el general Toribio de los Santos, la valiente Petra Herrera, el firmante de Plan de Guadalupe Salomé Hernández Borrego y muchos otros sanpetrinos. Quizás la historia reciente no conozca o no reconozca los altos méritos históricos que tiene San Pedro. Por eso nosotros como sanpetrinos debemos cada vez que sea posible recalcarlos. Hoy es un día de gloria para los sanpetrinos. Aquí triunfó la división del norte y se vengó la muerte de Madero. Aquí en este pueblo donde nació el grito de ¡Viva Madero! Aquel 14 de abril se escuchó hasta sus últimos rincones el grito de ¡Viva Villa! Gracias.